encontramos pues con un tema que nos tiene algo en silencio. Ese fue el silencio que entró aquí. Lo que pasa es que ahorita vamos a hablar con Lucho Morán. Él es economista y vamos a hablar de un tema que está en el ambiente, Jenny. Un tema que se llama estrés financiero. ¿Cuánta gente no anda en lo mismo? Un economista especialista en estos temas. Vamos a hablar con él. Bienvenido, Lucho. ¿Cómo están? Un gusto saludarles para conversar este importante tema. Como ustedes mencionan, yo creo que uno de los temas más cotidianos del día a día de las familias o de los hogares en general. Y creo que es bueno hacer docencia y, por supuesto, siempre orientarnos con la mejor información. Oye, Lucho, bienvenido. Un placer para mí hablar contigo porque yo me la paso siempre con ansiedad, siempre como que, ay, ¿cómo voy a hacer para pagar mis cuentas? ¿Cómo yo puedo mantenerme así, quitarme un poquito la ansiedad? Porque cada vez que uno abre la cuenta bancaria uno dice, ay, hay que hacer súper. ¿Cómo puedo tratar de arreglar ese sistema nervioso que cargo yo? Sí, quizás esa es una de las preguntas, yo creo que claves y más comunes, siempre cuando hablamos del tema financiero. Una de las grandes recomendaciones o uno de los principales instrumentos que tenemos que tener, porque también tenemos que reconocer que los recursos, decimos en economía, son escasos. Es decir, el día de hoy o mañana una persona recibe su salario, recibe un pago, recibe unos honorarios, etcétera, recibe su ingreso y de una u otra forma tiene que cubrir gastos importantes o sus necesidades básicas. Y ahí se van disminuyendo esos recursos o se va perdiendo ese salario. Y lo que decimos en economía, se va perdiendo un poco el poder adquisitivo. Para eso, que es digamos, quizá un tema, un fenómeno que le ocurre a todo el mundo, ante eso, lo mejor es siempre tener un presupuesto personal, familiar o en pareja que nos ayuda a tener una idea de realmente cuáles son nuestros ingresos y nuestros gastos. Entonces yo creo que ese alivio financiero, esa reducción del estrés que necesitamos día a día, va a depender de cómo nos planificamos. Es decir, de tener en un papel, en la computadora, en el celular, en una aplicación, dependiendo de cada uno. Yo creo que no debemos preocuparnos por eso, al contrario, debemos organizarnos, tener esa información que va desde lo que yo gano, lo que recibo diariamente, semanal, quincenal o mensual, y cuáles son esos gastos que yo tengo. Y eso que yo tengo a nivel personal es ideal tenerlos en pareja, tenerlos en familia, ponerlos en la mesa, dialogar, sincerarnos y ser muy claros, tener mucha claridad, metas claras, pero también no engañarnos a nosotros mismos. Y ahí sencillamente con el presupuesto personal o familiar lo que vamos a tener es prioridades. Y eso va a ayudar mucho a nivel de los gastos que tenemos o enfrentamos día a día. Buen punto, de verdad que el tema financiero, al tocarlo solamente en familia o en pareja, a veces causa un poquito de estrés en la casa, pues, por decirlo así. Como buen panameño dice, la cosa está dura y que dicen por ahí, no sé si me confirmas, que el dinero no lo es todo, pero el dinero nos da felicidad, nos da muchas cosas y los temas hay que hablarlos en casa. ¿Qué nos puedes decir tú o qué les puedes recomendar a todas esas personas que dicen pues que les cuesta hablar estos temas en casita y ponernos como en esa organización que nos comentas? Sí, toca conversarlos, una de las recomendaciones económicas más claves, toca conversarlos. Se crea, hay una estadística que dice que la gran porcentaje de la mayoría de problemas a nivel del hogar o a nivel matrimonial están relacionados con el tema financiero. Inclusive muchas de las causas a nivel global, incluso de divorcio, están relacionadas con el tema financiero. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar llegar allá, sentarnos, conversar, dialogar. Sabemos que no es difícil porque a veces cada uno tiene su prioridad en el hogar, dentro de la economía del hogar. Los niños tienen una prioridad, los adultos tienen otra prioridad y nos basamos también en base a los ingresos que tenemos. Entonces es muy importante que elaboremos en conjunto una prioridad del hogar. Es decir, este mes podemos comprar esto, necesitamos cubrir necesidades básicas. Se habla mucho, por ejemplo, de la situación económica, como ustedes bien mencionaban, y ante la situación económica de Panamá, que viene una disminución económica, producto de múltiples situaciones, y esperamos que se recupere en el camino, ante esa situación también tenemos que ajustarnos, saber cómo anda la realidad del país,
y también nosotros ajustarnos. Claro que va a haber momentos de bienestar, momentos de bonanza económica que también hay que aprovecharlos. No quisiera yo pasar esta entrevista solamente hablando de presupuesto, ingresos o gastos, sino también la importancia del ahorro. A veces cuando nos llegan recursos extras, dineros extras, porque realizamos un trabajito, algún bono del trabajo, algo que no esperaba, solemos gastarnos en lo primero que encontramos. Y por eso hablaba de la importancia del presupuesto. Si tengo el presupuesto y puedo gastar, perfecto. Y si me queda algo más, pensar que el ahorro me va a permitir cubrir alguna emergencia o en el camino o durante el año cuando no me vaya bien, puedo utilizar ese ahorro o al final también lo podemos utilizar también como un instrumento para poder invertir. Porque siempre una de las principales quejas a veces que se da es que, bueno, no nos alcanza, pero también nosotros tenemos que estratégicamente pensar o proactivamente pensar en ver cómo generamos mayores ingresos, mayores recursos para poder tener una mejor calidad de vida y también enfrentar gastos que tenemos. Mucho cuidadito también con los gastos hormigas o los gastos pequeñitos que subestimamos, esa ida al cine. Hay muchos gastos hormigas, ese es uno. Esa ida al cine que nos entretiene perfecto, pero si no la medimos y no la cuantificamos, puede hacer un hueco importante en el bolsillo. Entonces Claro. esos gastos pequeños que subestimamos pueden tener una gran repercusión. Hablando de esos gastos hormigas y todo lo demás, ¿qué gasto yo debería recortar? Obviamente uno necesita un poquito de diversión, un poquito de esparcimiento, porque no podemos olvidarnos, porque si no uno se queda y va a vivir un poquito más en estrés. Pero ¿cómo organizarlo para evitar esos gastos hormigas? Sí, esa pregunta es clave porque también tenemos, y por eso hablábamos al principio, de identificar, cuantificar, sentarnos, cuantificar qué gastos tengo e identificar cada uno. Porque cada uno, cada familia, cada persona tiene una prioridad. Entonces las finanzas personales no es una camisa de fuerza que podemos ponernos a cada uno. Al contrario, debe salir como de esa proactividad. Decir, bueno, estos son mis ingresos, esto es lo que yo estoy ganando, tanto a nivel individual, familiar, considerarlos, ponerlos en la mesa y ver cuáles son mis gastos e identificar esos gastos pequeñitos. El concepto de gasto hormiga, y lo pongo como ejemplo que pudiera aplicar, ustedes mencionaban el caso del cine, pero el concepto también de gasto hormiga fue o surgió en base a ese café que nos tomábamos afuera todas las mañanas. Cuando salimos, oye, voy a parar en mi lugar favorito, voy a comprar un café que no está mal, pero cuando se cuantificó cuánto valía ese café diariamente, pensemos en un café de $2.50, $3, $4 o $5, y se cuantifica semanal, mensual y al año, nos damos cuenta de que hay una gran cantidad de dinero que gastamos y no nos damos cuenta, incluso en ese café que nos tomamos todas las mañanas. Cuando se puede, perfecto, lo aprovechamos, pero cuando no, pudiéramos ahorrar, preparar el café en casa o buscar otra solución que no nos repercuta tanto en nuestras finanzas personales y no tener problemas a fin de mes. Entonces, el presupuesto es clave, tener idea clara de cuáles son mis ingresos, cuándo puedo y cuándo no, cuáles son mis gastos, cuáles son esos gastos continuos o diarios que debo eliminar. Por ahí siempre está el cine, el café, ir a comer afuera. Reitero, que uno lo podemos planificar de acuerdo a los ingresos que tenemos. Y no es nada complicado, yo les recomiendo, incluso a nivel mucho más práctico, en una hojita, colocar mensualmente cómo andan las finanzas personales y hacer esa comparación entre ingresos y gastos. Y en la medida que puedo reducir algunos gastos, hacerlo. Y no necesariamente reducirlos, también puedo posponerlos. Es decir, este mes tengo estos gastos, hoy quizá no puedo gastar en lo otro, voy a planificar esas vacaciones que quiero en otro mes. Porque recordemos que debemos pensar en finanzas personales siempre con luz larga, es decir, qué va a pasar a lo largo del camino. Claro que sí, ya lo saben, cuando se puede, Jenny, cuando no se puede, hay que pensar en las finanzas. Ahora un consejito para todos los televidentes, ¿cuáles son esos hábitos primordiales? Y pues un mensajito para todos los televidentes que están viendo en este momento del programa, que dicen que la cosa está dura, ¿cómo debemos hacer? Organizarnos para, ¿sabes?, estar estables económicamente. Sí, yo aprovecho la entrevista y les agradezco, porque sé que es un tema a veces de mucha preocupación. Sabemos que a nivel económico a veces la situación está difícil a nivel de país, como les mencionaba, el tema de los trabajos, el tema del crecimiento económico. Y ante eso creo que tenemos que conocer la realidad primero que todo, siempre estar enterados, buscar información docente, mantener la calma y no preocuparnos porque ese estrés financiero no nos lleva a nada. Sé que es un tema difícil cuando se va a evaluar a veces la cartera, lo que tenemos, cuánto nos llegó, los pagos. A veces tenemos que hacer milagros, pero
primero debemos mantener la calma, orientarnos, buscar información. Nuevamente tratar de elaborar un presupuesto semanal o quincenal o mensual, que no tiene que ser en nada sofisticado, algo aplicado a lo que tenemos diariamente, ver y medir nuestros ingresos, es decir, toda la entrada de dinero que tenemos, eso es muy importante, cuánto estamos ganando actualmente, y también es clave y positivo revisar nuestros gastos, que lo mencionaba. Creo que muchas veces no tenemos idea de los gastos, salimos a la calle, compramos lo que se nos antoja en el momento, o en algunos casos también hacemos un mal uso de la tarjeta de crédito, que al final la tarjeta de crédito es ese préstamo que estamos pidiendo porque no tenemos los recursos en el momento. Y ese préstamo que tenemos obviamente cuenta con un interés, es decir, algo adicional o extra que debemos pagar por ese uso del dinero. Entonces, si lo hacemos de manera desmesurada o sin planificación o sin una meta, también ese crédito nos puede afectar. Más Los adelante, créditos son correcto. buenos. Sí, Exacto, la tarjeta de crédito buenos, hay que pero hacerla como mesurada y todo lo demás. Yo voy a ser bien honesta, yo en un momento tuve una tarjeta de crédito y dije, más nunca, todavía la estoy pagando, así que yo me presupuesto, de verdad que muchas gracias por esto, porque yo he aprendido en el camino con bastantes golpes y es el momento que todos nos podemos sentar, bajar ese presupuesto mensual, anual, ir eliminando esas gastitos hormiga, porque en el 5 dolita, cuando vas a ver, al final de año son... Y es interesante saber que existen profesionales como Lucho Moreno para darnos todos estos tips. De verdad que yo no sabía que pues existía una persona encargada del estrés financiero. Sí, una persona idónea que te ayuda también, ¿sabes? Porque uno vive en el estrés diario, o sea, lo que es pagar todas las deudas y al súper y ve todas las cosas, es impresionante, de verdad. Lucho, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir estos consejos con todos los televidentes, de verdad. Yo voy a seguir los tuyos, voy a presupuestarme de nuevo. Yo también, ahorita que salgo. Sí, ahorita que salgo voy haciendo las cuentas, porque ahorita viene la quincena y que ve que se puede pagar y que no. Pero bueno, vamos al cambio y ahorita regresamos con mucho más de El Closet.